Bendiciones, bendiciones en este día. Vive Jesús. Doy gracias al Señor por una oportunidad más que el Señor me da. Vive Jesús tal a través de estos medios, trayendo la palabra del Señor. Vive Jesús. Le doy gracias al Señor. Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico porque tú eres santo. Gracias, Señor, por este día, por tu misericordia y por tu amor, porque tú has hecho grandes maravillas, Señor, en mi vida, Padre Santo, y en la vida de los míos, Padre Santo, y en tu pueblo. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice la familia de la tierra, Señor. Familia, Señor, en este tiempo, muchas familias están destruidas, Señor poderoso santo. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia, te les reveles, Señor, a los padres, a las madres, a los niños, Señor poderoso santo, que puedan, Señor, ver, Padre Santo, que a través de la naturaleza, Señor Padre Santo, tú estás trayendo juicio, pero tú lo que quieres, Señor, es bendecir la familia, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Vive Jesús. En esta mañana, Vive Jesús, porque vengo trayendo un testimonio, Vive Jesús. En esta semana fui operado de la boca, aún tengo los puntos, Vive Jesús, en la boca, porque me habían nacido unos sobrehuesos debajo del labio y debajo de la lengua, Vive Jesús, y me faltan los dientes. Y para poder ponerme los dientes, Vive Jesús, había que cortar, eliminar esos huesos, Vive Jesús, y tuve al cirujano y fue bastante dura esa operación, digo yo, fue terrible, pero gracias al Señor, el Señor ha estado conmigo, todavía tengo los puntos, Vive Jesús, y estoy solamente comiendo este caldito porque todavía tengo un poco de molestia, pero el Señor ha obrado grandemente, Vive Jesús, aleluya, que es lo más importante, la ciencia, como dice la palabra del Señor, la ciencia aumentaría, Vive Jesús, y el Señor usa para beneficio de todo aquel que cree, Vive Jesús, aleluya, poderoso santo. Y antenoche, mientras estaba durmiendo, me levanté con mucho dolor, Vive Jesús, y entonces me puse a orar, me fui de rodillas, y mientras estaba orando sentí que ese dolor instantáneamente se había ido al instante, había desaparecido el dolor mientras yo estaba orando, Vive Jesús, y le doy gracias al Señor, Vive Jesús, aleluya, que la molestia no ha venido más, aunque tengo los puntos, pero estoy hablando bastante bien, Vive Jesús, le doy gloria a Dios, y eso se tarda lo menos una semana, me dijo el doctor, que la molestia, todas esas cosas, pero no he tenido molestia, gracias a mi Dios, porque Dios siempre ha hecho milagros en mi vida, Vive Jesús, poderoso santo, y yo sé que todavía el Señor hace grandes milagros, Vive Jesús. Y tenemos que darle gloria a Dios por todas esas cosas, porque Dios siempre está, Vive Jesús, pendiente de su pueblo, Vive Jesús. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar siempre pendiente, Vive Jesús, y estar esperando en Jehová, Vive Jesús, porque los que confiamos en Jehová, dice el Salmo 125, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre, porque el Señor siempre, Vive Jesús, está con su pueblo. Mientras el pueblo de Dios estuvo en el desierto, Vive Jesús, Jehová Dios siempre estuvo con ellos, Vive Jesús, aunque ellos caían, Vive Jesús, y el Señor los amonestaba y ellos volvían, y el Señor, Vive Jesús, los seguía bendiciendo, y el Señor los bendijo en todo momento, aunque muchos se quedaron en mitad de camino, Vive Jesús, aleluya, pero una generación nueva entró,
vive Jesús, a las tierras prometidas. En este tiempo, dice la palabra del Señor, vive Jesús, que estamos esperando la nueva Jerusalén, estamos esperando esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Vive Jesús, donde cuando Israel estaba en el desierto, iba por una tierra que fluía leche y miel. Vive Jesús, cosas de la naturaleza, vive Jesús, había bendición cuando aquellos espías fueron y dice que trajeron un ramillete de uvas y tuvieron que traerle entre dos en un palo y eran uvas grandísimas. Vive Jesús, y había bendición en aquella tierra. Vive Jesús. Así el Señor tiene una tierra prometida para nosotros donde no vamos a necesitar, vive Jesús, de esas cosas. Vive Jesús, porque vamos a tener una comida en abundancia. Vive Jesús, y agua. Vive Jesús, que es salta para la vida eterna, que es Jesucristo. Vive Jesús, y nosotros damos gracias al Señor. El Señor ha hecho en mi vida grandes milagros. Vive Jesús, yo estoy administrando por muchos años. Vive Jesús, aleluya. La palabra del Señor, unos 45 por ahí años. Vive Jesús, y le doy gracias al Señor, porque el Señor siempre hace milagros en mi vida. Me ha usado grandemente en los ministerios. Vive Jesús, y le doy gracias al Señor porque Él es bueno. Ahora estoy aquí en un cuarto, vive Jesús, en mi casa, que hemos preparado mi esposa y yo, y hemos puesto aquí a la parte de atrás, vive Jesús, aleluya, dice sanos y bendecidos, oración familiar, vive Jesús, aleluya, y unos versículos, vive Jesús, y entonces este cuarto lo he cogido para hacer las predicaciones, vive Jesús, aleluya, para que así el Señor se siga glorificando. Vive Jesús. La casa es completa del Señor, porque el Señor nos la dio, y solamente nosotros estamos administrando lo que estamos aquí. Vive Jesús, y gozando de las ricas bendiciones que Dios nos da. Vive Jesús. Hemos en la edad de nosotros 74 años, vive Jesús, tenemos 3 generaciones, vive Jesús, hijos, nietos y bisnietos. Vive Jesús, la cual le damos gracias al Señor, porque el Señor nos ha dado, vive Jesús, larga vida y vida en abundancia. Vive Jesús. Esta mañana estábamos estudiando, vive Jesús, varios capítulos de la Biblia, y el Señor decía de las riquezas, vive Jesús, y las grandes riquezas del cristiano. Vive Jesús, es uno estar, vive Jesús, a los pies del Señor. Uno siempre ser, vive Jesús, aleluya, justo delante de las cosas de Dios, porque las riquezas materiales, eso viene por añadidura, vive Jesús. Nosotros nos tenemos que encargar de recibir las riquezas espirituales, vive Jesús, aleluya. Cuando el Señor habló en Apocalipsis, vive Jesús, en capítulo 2 de Apocalipsis, a la iglesia de Esmirna, vive Jesús, que ella decía que era pobre, vive Jesús, porque tenía muchos problemas, pero el Señor le decía que ella, en el versículo 9, vive Jesús, decía que ella era rica, vive Jesús, porque ella tenía, vive Jesús, abundancia de Espíritu de Dios, y no había, vive Jesús, perdido la fe en el Señor, vive Jesús. Sin embargo, el Señor estaba, vive Jesús, aleluya, hablándole, vive Jesús, a la iglesia, vive Jesús, de Laodicea, vive Jesús, en el capítulo 3, que se creía que era rica, vive Jesús, aleluya, y el Señor le decía que era pobre, era miserable, vive Jesús, porque las riquezas de este mundo lo que nos hacen es miserable. Muchas veces tenemos riquezas y nos olvidamos del Señor,
porque no tenemos nada, vive Jesús, aleluya. Yo tuve riquezas, vive Jesús, y tuve casas de gente, vive Jesús, me daba mucho dolor de cabeza y tenía mi buen trabajo que yo sacaba el dinero que yo quería porque trabajaba en producción, vive Jesús, aleluya, y no tenía horario, pero había estado en la iglesia y me había olvidado del Señor, y el Señor tuvo que darme un cantazo, vive Jesús, para yo volver a los caminos del Señor, vive Jesús, aleluya. Y entonces con el tiempo dejé todo perdido, vive Jesús, para seguir al Señor. Y entonces dejé las casas, 2 casas que tenía y 2 casas que eran propiedad de mi hermano, vive Jesús. Dejé todo perdido para venir aquí a Florida, vive Jesús, aleluya. Y entonces luego le seguí sirviendo al Señor, vive Jesús. Y el Señor ha sido ha hecho grandes cosas en mi vida desde que estaba, vive Jesús, en Búfalo, vive Jesús, aleluya. Antes de yo tener las propiedades, el Señor me dio todo eso, me dio bendiciones, me habló como le habló a Salomón, vive Jesús. Y yo solamente lo que le pedí fue que me bendijera mis manos, y él me dijo, como no me ha pedido nada, te voy a bendecir tus manos y te voy a dar de todo. Entonces ahí fue cuando el Señor me dio todo, y entonces luego, vive Jesús, yo me olvidé del Señor, como le pasó a Salomón. Sabemos que Salomón después se olvidó del Señor, vive Jesús, y se puso a adorar ídolos, vive Jesús. Y nosotros tenemos que tener cuenta con las cosas materiales, vive Jesús, aleluya, porque el Señor dice en su palabra que nosotros tenemos que hacer riquezas en el cielo, donde el orín no corrompe, vive Jesús, aleluya. Y damos gracias al Señor por la vida que el Señor me ha dado, vive Jesús, y verdaderamente pues he estado siempre en el ministerio en estos últimos años. Cumplimos un año esta semana pasada, vive Jesús, en nuestro ministerio, y le damos gracias al Señor porque a través de estos medios que bendigo, vive Jesús, hemos podido llevar la palabra del Señor. Sé, vive Jesús, que no tengo muchos seguidores como tanta gente, vive Jesús, que tienen miles, pero le doy gracias al Señor y bendigo a los seguidores y todos esos que escuchan la palabra a través de mi boca, vive Jesús. Los bendigo y que el Señor siga bendiciendo, y oro por todos ellos, vive Jesús, para que el Señor los siga bendiciendo y que ellos mismos puedan seguir también pasando esta palabra del Señor, vive Jesús, a la familia, a los hijos, a los amigos, vive Jesús, y a todo el mundo, porque es tiempo de que nosotros, vive Jesús, hablemos la palabra del Señor. La palabra del Señor se ha detenido, vive Jesús, y hay muchas entidades que lo que están haciendo riquezas a través de la palabra del Señor. Pero el verdadero evangelio, vive Jesús, yo me acuerdo que el Señor hacía grandes milagros y prodigios a través de nuestras manos, vive Jesús, aleluya. Y todo eso se ha detenido porque mucha gente se han dedicado a otras cosas, y la iglesia está durmiendo, vive Jesús. La iglesia en este tiempo está durmiendo, vive Jesús, y no ve las cosas que están pasando aún a través de la naturaleza, vive Jesús, aleluya. Y muchas veces estamos dándole gloria al que no se merece gloria, y la gloria solamente se la merece Jehová Dios a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo que nos ha dejado para que nos guarde, vive Jesús. Pablo dijo en su palabra, vive Jesús, aleluya, por ahí dice que todo se acabaría, vive Jesús, aleluya, pero permanecería el amor. Pero aún el amor en este tiempo, se ha enfriado, vive Jesús, aleluya, porque ya no visitan a uno en las casas, los pastores se quedan la gente en las casas y ya se olvidan de ellos, porque con el número que tienen ya no necesitan a una ovejita que se haya ido. Las 99, vive Jesús, ya la ovejita que se fue, ya no se preocupan por esa ovejita, vive Jesús, y ya no hay
unción en las iglesias, vive Jesús, ya no hay sanidad en muchas iglesias, y aún en las que se ven sanidad, muchas veces lo que están haciendo es magia para ellos hacerse grandes, vive Jesús. Pero le damos gracias, le doy gracias al Señor, que el Señor me ha podido mantener y que yo me he mantenido en la verdadera palabra de Dios, vive Jesús. Y la palabra del Señor, aleluya, dice que Juan 3:16, que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor mandó a su Hijo, el único Hijo que Él tenía, para que muriera por nosotros, vive Jesús, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No es solamente a nosotros los cristianos, sino Él amó a todo el mundo, vive Jesús, dándole chance a todo el mundo, vive Jesús, para que no haya excusa que no han oído la palabra del Señor. Porque ese versículo, vive Jesús, se predica en todos lados, y también hasta en la funeraria ponen ese que dice, Jehová es mi pastor, vive Jesús, y nada me faltará. Siempre la palabra del Señor está en todos lados. No hay excusa para decir, vive Jesús, yo no le sirvo al Señor, porque el Señor está llamando, vive Jesús, y en estos tiempos, vive Jesús, peligroso, la palabra del Señor se está cumpliendo, y primeramente se está cumpliendo a través de Israel, vive Jesús, que Israel está haciendo lo que ellos quieran, vive Jesús. El enemigo los ataca y ellos no clamaron a Dios, sino que se pusieron a hacer guerra con el enemigo, vive Jesús. A saber, va a ser la próxima predicación, vive Jesús. Que el Señor te bendiga en este día, vive Jesús, aleluya. Y cualquier cristiano, vive Jesús, cualquier cosa que el Señor haga en tu vida, testifícalo en tu vida, vive Jesús, aleluya, porque a través de los testimonios la palabra del Señor también, vive Jesús, se riega, vive Jesús, y llega a cada vida que necesitan, vive Jesús. Y que ha echado hacia atrás, no es momento de estar mirando al hombre por lo que el hombre te hizo. Yo puedo estar, vive Jesús, un día dando testimonio de todo lo que me ha hecho. A mí me han llamado hijo del diablo, me han dado en la cara, he salido llorando de las iglesias, vive Jesús. Pero tengo un hombre que nunca me ha hecho nada, que se llama Jesús, vive Jesús. Tengo un Padre celestial, un hermano que nunca me ha hecho nada, vive Jesús, que se llama Jesús. Su nombre es Jesús. Y ese siempre se ha mantenido fiel, vive Jesús. Aunque yo he sido infiel, Él se ha mantenido fiel, vive Jesús. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor poderoso santo. El Señor, vive Jesús, aleluya, está llamando, el último llamado, vive Jesús. Que Dios te bendiga. Amén, vive Jesús. Amén.